En el capítulo de hoy estaremos con Paula hablando sobre las recaídas en terapia, el fracaso y la esperanza. Muy buenos días a todos, un día más aquí para hablar de salud mental y de nuevo estamos con nuestra querida Paula Masa, psicóloga experta en terapia online, con 20 años de experiencia haciendo terapia, más de 7 años haciéndolo de forma online y además es supervisora de casos y apoyo del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Jota. Encantada de estar aquí contigo. Y yo también estaba deseando volver a hablar contigo sobre otro tema. Hoy es un tema un poquito delicado, ¿no? Para los pacientes, que ahora nos contarás porque vamos a hablar de las recaídas en terapia. Y aquí me gustaría, bueno, lo primero y más importante es saber qué es exactamente una recaída. Bueno, una recaída o lo que los pacientes entienden como recaída es un volver a fallar. Te cuento desde el principio. Los pacientes normalmente vienen a consulta, empiezan su terapia con un motivo de consulta. Ahí empezamos a hablar, empezamos a conocernos, empezamos a explorar su problemática y empezamos a marcarnos unos objetivos, ¿no? Y en el momento en el que empezamos a trabajar, empiezan a notarse ciertos avances. Hay muchos momentos a lo largo de la terapia donde el paciente siente que recae, es decir, que vuelve como al punto inicial, desde el que empezó, ¿vale? Y así es como lo denominan, recaídas. Sin embargo, a mí me parece que este es un término que está totalmente equivocado. En realidad, no está siendo una recaída. En realidad es que forma parte del proceso, forma parte de su avance y ha de verlo como una oportunidad para poner a prueba y poner en práctica todas esas herramientas o estrategias que ya hemos ido aprendiendo. Dependiendo de cuándo llegue esa recaída, entre comillas, las estrategias estarán más o menos aprendidas, más o menos asumidas y serán más o menos prácticas o válidas. Ujú. Entonces es normal tener recaídas. Totalmente. Ujú. Forma parte del proceso terapéutico y no deberíamos entonces asemejarlo o compararlo como un fracaso tener una recaída. No, no, al revés, es algo que nos ayuda a avanzar, nos ayuda a progresar y es algo que podemos ver y debemos de ver incluso con esperanza. ¿De esto es consciente el paciente? Una vez que está en terapia, el psicólogo le ha comentado que esto va a pasar. No se comenta, podría ser que sí o que no. ¿Cómo se encuentra o detecta el paciente cuando se encuentra ante esta situación de recaída? Que para él entiendo que sí que puede suponer un fracaso, una marcha atrás, a lo mejor lo he tirado todo por la borda. Sí, nunca lo voy a conseguir, no avanzo, estoy otra vez en el punto inicial. Al final, este es un poco como mi estado, ¿no? Del cual nunca voy a salir. Suelen ser expresiones que aparecen mucho en este tipo de situaciones. Yo claro que se lo explico. En las primeras sesiones normalmente dedicamos un tiempo para explicarles a los pacientes en qué consiste la terapia, cómo se estructura la terapia, cómo la vamos a dividir, ¿no? O a clasificar en distintas etapas y, por ejemplo, a mí me parece que este punto es importante. Lo que ocurre es que hasta no vivirlo, muchas veces no nos damos mucha cuenta de lo que estamos hablando. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicología
psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Entonces, bueno, hará falta repetirlo y hará falta repetirlo varias veces. A mí me encanta explicarlo con una gráfica que es la de la espiral. Es una espiral que dibujo en ascenso y que le explico al paciente que, como ve en esa espiral que estamos dibujando, vamos hacia arriba, estamos avanzando, estamos creciendo, estamos evolucionando, pero en ella hay puntos altos y puntos bajos. Cuando nos encontramos en uno de esos puntos bajos, es uno de esos momentos en los que el paciente puede estar interpretando que se encuentra en una recaída. Yo le explico que ese punto bajo es necesario para seguir avanzando, es necesario pasar por él, forma parte de nuestra ruta, forma parte de nuestro proceso. El proceso no es lineal, hay que pasar por esos puntos bajos, insisto. Analizar y ver qué es lo que nos hizo estar en el punto alto, incluso si lo queremos ver en un punto anterior, es lo que debemos de aplicar, lo que podemos aplicar en ese punto bajo para poder seguir avanzando. Claro. Según estabas contándome todo esto, me estaba poniendo en el lugar del paciente y no sé si hay algunos que cuando esto ocurre puedan tomar la decisión de abandonar la terapia por la sensación de pérdida de tiempo, ¿no?, que puede suponer si no son conscientes de que es parte del proceso como nos estás explicando. Claro, claro, por eso es tan importante la construcción del vínculo en terapia, Jota, porque cuando hemos construido un vínculo terapéutico de manera correcta, estamos generando una confianza, estamos generando una posibilidad, un espacio de total seguridad y confort para nuestros pacientes, donde ellos se pueden expresar tal y como lo necesiten. Entonces, antes de optar por el abandono, que efectivamente es una de las posibilidades que se plantean ante una situación así, está la confianza de ponerlo sobre la mesa y de podérselo comentar al terapeuta, que en este caso es una persona que forma parte de tu equipo, de ese equipo que hemos construido para poder lograr ese objetivo en el que tú como paciente tienes la mayor parte, ¿no?, el mayor control y la mayor responsabilidad, no cabe duda. Pero el terapeuta es tu compañero y te va a acompañar durante ese proceso, durante ese camino. Que tú te pares y les pongas a tu compañero, tu terapeuta, que sientes que no avanzas, que estás pensando en abandonar, que lo quieres dejar porque has llegado a uno de estos puntos bajos de tu proceso, ahí estará otra vez ese compañero o compañera para explicarte que no, que simplemente es uno de los puntos bajos de tu espiral. Y yo me gusta mucho porque al final es un término que utilizamos muchísimo, yo ya utilizo mucho con mis pacientes. Al final desarrollamos, pues como pasa en las parejas, que creamos nuestro propio lenguaje con el que solamente nos entendemos nosotros en pareja, ¿no? Pues esto pasa mucho en la relación terapéutica, que dice: esta semana he pasado por un punto bajo de mi espiral, pero no te preocupes que ya llego al punto alto, ya estoy llegando, y esto ya en momentos más avanzados de la terapia, claro. Pero bueno, permites, ¿no?, con este término el ayudar al paciente, a la paciente a poder definir y explicar mejor lo que le está pasando. ¿Qué papel juega la autocrítica en este proceso? Bueno, pues un papel importante. Un papel muy importante, claro. A veces no es solo autocrítica, a veces es sentimiento de culpa, a veces es autorreproche, enfado con uno mismo y por tanto ponerte una dificultad, ponerte un obstáculo. He de decir que el sentimiento de culpa, el sentimiento de frustración o el fracaso, el sentimiento de fracaso, como decías antes, son muy comunes, sobre todo en los primeros momentos en los que nos encontramos en estos primeros puntos bajos, incipientes. Claro. Aquí nos has contado cómo encaras tú estas situaciones con este ejemplo de la espiral y con el vínculo que se ha creado. Es
cómo lo establecen de forma habitual todos los terapeutas o es una cosa exclusiva que haces tú o depende de la corriente o cómo? Bueno, me imagino que cada uno lo explicaremos de una manera diferente. Al final es importante que cada uno utilicemos nuestro lenguaje, ese lenguaje con el que nos sentimos cómodos y que sentimos que además nuestro paciente lo está entendiendo, lo va a entender. Yo utilizo este elemento de la espiral pues porque es muy gráfico, porque además me permito dibujárselo, aunque estemos en terapia online. Podemos compartir pantalla, hago el dibujo de la espiral y a partir de ese dibujo yo le explico dónde está un punto alto, dónde está un punto bajo, qué es lo que ocurre cada vez que pasamos por ellos. Y entonces, en esos primeros momentos en los que a lo mejor te llega un paciente y te dice, pues creo que he vuelto atrás, estoy en el punto inicial, me estoy rindiendo o pienso que tengo que abandonar porque nunca voy a conseguir lo que me estoy planteando, vuelvo a esa espiral y le vuelvo a recordar y aprovecho para recordarle que estamos en nuestro proceso, que al revés, que incluso esto puede estar significando un avance. Claro. ¿Hay alguna causa o desencadenante de una recaída habitual o principal que puedas contarnos o depende de cada caso? Bueno, el mero hecho de enfrentarnos al mundo, el mero hecho de nuestro día a día, ¿no? Los estímulos que forman parte de nuestro día a día pueden hacer muy fácilmente reactivar nuestra ansiedad, si es, por ejemplo, nuestro motivo de consulta, la ansiedad, por ejemplo, en estados depresivos, como es difícil arrancar, hasta que no arrancamos es bastante fácil, ¿no? Encontrarnos con estos altibajos de una manera más frecuente. Por ejemplo, sí, enfrentarnos a la vida, enfrentarnos al día a día, ya son causas muy, muy comunes. ¿Hay alguna señal o algún indicador que indique al paciente o al psicólogo que se está a punto de entrar en una recaída, que estás a punto de caer ahí en la espiral? Bueno, sus propias emociones. Nuestras emociones son adaptativas, siempre nos están diciendo algo, siempre nos están queriendo decir algo. Las propias emociones y como la terapia también consiste en estar en un modo muy autoobservador, donde estamos constantemente identificando cómo nos sentimos, pues ahí, en esa identificación, sus emociones le estarán hablando y le estarán diciendo, oye, pues estás en ese momento tan alto al que conseguiste llegar a lo mejor a las poquitas sesiones de haber iniciado tu terapia y ahora de pronto te encuentras en un punto bajo. Es frustrante por eso, porque para haber llegado a esos puntos altos anteriores se han hecho un esfuerzo, se han invertido unas energías y claro, de repente bajas y dices, uff, como si hubiese sido irreal, ¿no? Como si fuera algo ficticio. ¿No Pero no es verdad. sirven estos logros conseguidos en el pasado como refuerzo para mantener la motivación al menos ante esta recaída? Evidentemente, sí, claro, es a lo que me refería con que son esas herramientas, son esas estrategias que hemos utilizado para estar en los puntos altos, las que debemos de aplicar en los puntos bajos, en los momentos de recaída, para poder seguir avanzando. Lo que ocurre es que no, normalmente las recaídas, como son emociones negativas, como son momentos incómodos, son momentos desagradables, generalmente nuestro cerebro tiene un poquito ese sesgo, ¿no? Tiene esa tendencia que ante lo negativo se deja inundar. Es decir, cuando aparece algo negativo, es algo que se presenta en modo problema y el cerebro se tiene que poner en modo resolutivo, con lo que por tanto invierte toda su atención en ello y se olvida tanto de lo positivo que logró anteriormente. Vale, estamos hablando todo el rato de recaídas como parte del proceso terapéutico, pero fíjate que también nos estás contando que hay momentos anteriores a esa recaída, que el paciente está en un momento álgido, que está en un momento bueno. Si llegando a este punto bueno el paciente deja la terapia porque ya se encuentra bien, porque ha conseguido estas herramientas, ¿puede pasar que la recaída suceda más adelante y ya no esté en terapia? ¿O
¿Cómo Sí, suele pasar? precisamente es de otro tipo de recaídas del que me apetecía hablarte. Estábamos hablando de las recaídas y los puntos bajos que forman parte de nuestros procesos y puede pasar muchas veces que habiendo alcanzado el objetivo final y habiendo llevado a cabo todo el proceso, habiendo entendido y asumido las subidas y bajadas, el paciente pues se despide de la terapia. Siempre va a estar ahí, como referente, y puesto que hemos creado una conexión, hemos creado un vínculo, lo que llamamos el vínculo terapéutico que te decía antes, siempre vamos a estar ahí, siempre podemos ser un referente para nuestros pacientes donde puedan acudir rápidamente ante cualquier señal que les preocupe o que les resulte destacable. Entonces, claro que se presentan muchas veces casos que pacientes que ya han terminado sus terapias, al cabo de un tiempo, vuelven y vuelven diciendo que han recaído. En realidad está pasando un poco lo mismo, ¿vale? Porque seguimos enfrentándonos al mundo, porque seguimos enfrentándonos a la vida. Siempre podemos encontrar causas. A lo mejor ya gracias a ese proceso terapéutico que vivimos nos hemos fortalecido y ya no estamos hipersensibles a determinados estímulos que antes sí lo estábamos, ¿no? Pero aún así pueden aparecer cosas, pueden pasar cosas que nos hagan sensibilizarnos y que nos puedan hacer responder y reaccionar de una manera similar. Normalmente en esos momentos el paciente viene también con un sentimiento de frustración y con un sentimiento de fracaso y muchas veces vienen muy enfadados consigo mismos porque piensan que aquello que construyeron y aquello que consiguieron como que se les ha olvidado. En realidad no es así y rápidamente lo notan, ¿eh? En cuanto damos un empujoncito, un refuerzo de un par de sesiones, quizás no hace falta mucho más, se da cuenta que no, que esas herramientas y esas estrategias que aprendió, que adquirió durante todo su proceso terapéutico, no tiene nada más que ponerlas en práctica en este momento para poder remontar y superar esto que ahora le está pasando. Generalmente hacemos un análisis en esas sesiones de refuerzo y nos damos cuenta que aunque ellos hayan adquirido ya ciertos hábitos muy positivos y muy saludables para su bienestar, hay algún puntito, alguna cosita que se les puede estar olvidando. Y entonces, nada, lo analizamos rápidamente, mirando elemento por elemento y nos damos cuenta cuál es el que está fallando, cuál es el que está faltando para que rápidamente lo apliquen. Enseguida, como te digo, en cuestión de poquitas sesiones, se dan cuenta que eso era lo que les estaba haciendo cojear y, y vuelven. Estaba pensando si hay alguna posibilidad de prevenir estas recaídas de alguna forma, de adelantarnos a que esto sucedan para decirle, acuérdate de estas herramientas si te pasa que las tienes ahí, no sientas esta recaída porque tú sabes manejarlo o, o hay que pasar por ello. Hombre, no olvidarse de las herramientas es la manera, ¿no? Es la manera hasta cierto punto, porque, claro, hay factores externos que no podemos controlar, ¿vale? O sea, a lo mejor estamos llevando a cabo, estamos aplicando todos los elementos de nuestras herramientas adquiridas y lo que ocurre es que pasa algo en nuestra vida que no, bueno, que no es que no estemos aplicando nuestras herramientas, sino que a lo mejor hay que potenciar, hay que reforzar, hay que intensificar uno de los elementos por lo que está pasando. Por eso tampoco tenemos el control al 100% por mucho que apliquemos, por mucho que estemos duro y dale todos los días llevando a la práctica eso que hemos aprendido y que hemos adquirido. Yo creo que es bueno incluso pasar por estos estados. De hecho, tampoco debemos de huir del malestar, no debemos de huir de la incomodidad, no debemos de huir ni siquiera del sufrimiento porque volvemos un poco a lo mismo y no hay nada como pasar por un proceso terapéutico para darnos cuenta. El sufrimiento también nos ayuda a aprender. De los fracasos aprendemos muchísimo y salimos reforzados y el sentimiento de superación además es un sentimiento que ayuda muchísimo a mejorar nuestra autoestima, el concepto que tenemos de nosotros mismos, a mejorar la seguridad que tenemos.
en nosotros mismos. Bueno, aquí hay una cosa muy importante y es que estamos hablando de una persona que ha dado el paso, que está en terapia, que está ya poniendo solución al problema que tiene, y entiendo que con un buen terapeuta con el que ha creado todas estas herramientas, vínculos y demás que nos has contado, es capaz de entender que esto es parte del proceso y seguir adelante. Me gustaría, antes de terminar, que mandaras un mensaje final un poco para que la gente que está en terapia, que pueda estar pasando por una recaída, pues entienda todo lo que nos estás contando y que no se preocupen, que hay esperanza y todo un poco el resumen de lo que nos has contado. Fíjate, es un mensaje no solamente para las personas que ya están en terapia, sino incluso para aquellas personas que a lo mejor se lo están planteando y no se atreven, ¿vale? Porque una de las razones por las que no nos atrevemos a iniciar un proceso terapéutico es por el miedo al fracaso. Entonces, aquí a lo que animo es a fracasar, que no pasa nada, que de los fracasos se aprende y que si empezamos una terapia y una vez habiendo construido el vínculo, que también es importante, ¿eh? Y que debemos de ser muy exigentes con este vínculo, como pacientes, quiero decir, que no sentimos conexión con nuestro terapeuta, no pasa nada, puede ser el mejor de los profesionales y no haber conectado con nosotros, no importa, cambiemos, podemos recurrir a otro profesional. Profesionales hay muchos y de lo que se trata es de que des con el que conectas. Una vez has creado ese vínculo, no pasa nada si empiezas a avanzar, sientes que vuelves atrás, en realidad no es un volver atrás, sino un seguir avanzando, como estábamos diciendo, que ese miedo al fracaso no sea lo que frene a iniciar un proceso terapéutico, ¿de acuerdo? Y que para todos los pacientes que están en terapia, exactamente lo mismo. A medida que vayan avanzando en su proceso terapéutico se van a dar cuenta que es más fácil superar cada uno de esos puntos bajos, se van a ir dando cuenta que son oportunidades que se dan a sí mismos para poner en práctica, para poner en entrenamiento esas herramientas y esas estrategias que están aprendiendo. Ahí es donde van a saber que la terapia les está sirviendo. Oye, y si las herramientas que han aprendido no sirven para superar ese punto bajo, entonces es que tenemos que tirar por otro lado, pero otra vez entra ahí de nuevo en juego la confianza, ¿no? Y la comunicación con nuestros terapeutas para poderles decir, pues mira, esto no me está funcionando, no estamos yendo por el camino correcto, cambiemos. Somos un equipo, lo vuelvo a repetir. Recordémoslo. Muchísimas gracias, Paula. Espero que recaigas y vuelvas otro día a continuar con nosotros en el podcast. Muchísimas gracias. Por supuesto, lo haré y aprenderé, como hago siempre. Sí, pero muy importante todo este mensaje para la gente que está en terapia o, como has comentado ahora, que no lo está, que se atrevan, que fracasen, que recaigan, que todo es avanzar, que todo es progresar, ¿no? Y te repito, muchísimas gracias por otro podcast más estupendo y espero verte muy, muy pronto recaída en otro capítulo con nosotros. Gracias a ti, Jota. Recaeré. Chao, chao. Adiós. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.